Hoy tenemos con nosotros a Patricia, la madre de Mariana, una joven de 16 años. Vamos a hablar de parálisis cerebral, diálisis, incluso cómo ha llegado a sobrevivir a un trasplante renal. Soy Sonia de Lama. Bienvenidos al podcast de Banner Salud, creado como una ventana a la diversidad funcional. Hola Patricia, Hola, bienvenida. Sonia. Estoy encantada de que hoy estés aquí con nosotros para contarnos un poco tu historia y la de Mariana. Si quieres comenzamos con tu presentación. Cuéntanos un poco quién es Patricia, quién es Mariana y vamos a por ello. Muy bien. Bueno, soy Patricia, soy la mamá de Mariana. Mariana hoy tiene 16 años y soy licenciada en Administración de Empresas y estoy terminando el grado de Trabajo Social. Bueno, he venido aquí para contar mi experiencia, mi aventura con mi hija que es el mayor regalo que tengo en mi vida y me gustaría compartir mi experiencia con todos vosotros. Pues te lo agradecemos mucho. Si quieres comenzamos un poco con la llegada de Mariana. ¿Cómo fue la llegada de Mariana a tu vida? Muy bien, pues Mariana, pues tiene 16 años, nació en 2008. Bueno, yo soy brasileña y yo me casé, me vine a España en 2006, me casé y me vine a España, ¿no? Mi marido es valenciano y pues en 2008 pues me quedé embarazada, lo que, ¿no? Algo más bonito que nos puede pasar. Y Mariana, pues tuve un embarazo muy bien, el embarazo perfecto, no tuve ninguna complicación, ningún problema. Pues con 8 meses de embarazo hubo un día que empecé a encontrarme mal y me fui al hospital por la mañana y la matrona me miró, me hizo una monitorización y nos mandó a casa. Dijo que estaba bien, que igual es porque no me alimentaba bien o cosas así. Y fuimos a casa, pero no me encontraba bien. La verdad es que yo sabía que algo me pasaba algo raro, algo diferente. Entonces, estando en casa por la tarde, llamó la tía de mi marido, ¿no? Que es matrona, trabaja en un centro de salud. Y cuando le comentó, mi marido le comentó más o menos cómo yo me encontraba, lo que había pasado por la mañana, pues me dijo, no, tenéis que ir al hospital porque eso no es normal, no deberían de haber mandado vosotros a casa. Entonces fuimos otra vez al hospital y al llegar fueron a hacer una ecografía y no se escuchaba el corazón de Mariana. Entonces me hicieron una cesárea de urgencia, ¿no? Y la sacaron y Mariana estaba parada. Estuvo parada 20 minutos. Y la verdad fue una experiencia terrible. Fue malísima porque los médicos tenían una cara, había muchos médicos en el quirófano y tenía una cara y yo me acuerdo de una de los médicos que cuando miré hacia un lado porque estaba ahí y yo no me lo creía en lo que estaba pasando, no sé, no sé lo que sentí en este momento, todavía no puedo identificar desde 6 años después, pero horrible. Y yo me acuerdo que uno de los médicos movía la cabeza, así como una negación, ¿no? Como si lo que me transmitía era que mi hija no estaría muy mal. Y entonces después de 20 minutos sí que consiguieron reanimarla, pero sí que durante todo el momento yo siempre, eh, estaba pasando muy mal, estaba sufriendo. Pero no sé, yo siempre pensaba, no sé, esto no va a terminar mal, mi hija estaba muy bien, ella tenía que estar bien. Y entonces a los 20 minutos sí que consiguieron reanimarla, fue todo muy rápido, cogieron y llevaron a la UCI y de ahí pues empezó nuestra aventura con Mariana, Y se la gran quedó aventura. en la UCI, me imagino, hospitalizada Sí. un tiempo hasta Sí, 2 que... meses Claro. en la UCI. La primera semana fue terrible porque él ahí estuvo no en coma, estaba dormida porque había estado parada Mm. mucho tiempo y todo eso. Y sí que
ahí fue terrible, ahí fue una pesadilla porque sí que los médicos, que era su trabajo y era la situación como estaba, la situación era muy mal, lo que parecía es que la cosa sería muy mal. Y entonces los médicos nos decían que probablemente tenía muerte cerebral, Mariana. Esto fue la primera 24 horas. O sea, el primer El diagnóstico primer que te día, dan a ¿no? El día ti. siguiente, ella nació a las 7 de la tarde, esto fue por la mañana el día siguiente, pero que le iban a hacer pruebas. Entonces ahí empieza toda la experiencia esta, ¿no? De las pruebas. Vamos a ver lo que pasa, lo que hay. Y yo me acuerdo que fue terrible, fue una experiencia terrible, un sufrimiento muy grande. Y empezar a hacer pruebas, y yo me acuerdo que a cada prueba decían, mira, hay actividad cerebral. Lo que no podemos ver es lo que tiene, lo que pasa, el daño que tiene, porque está muy inflamada el cerebro y todo eso. Y una de las cosas que nos decían es que no hacía pis, que probablemente no tenía función renal, ¿no? Y ahí empezamos toda la lucha en la UCI, todo el proceso, ¿no? De esto, de a cada día vivíamos una cosa, ¿no? Una pequeña señal, teníamos una pequeña señal de que iba mejorando, pero muy mal, todo, ¿no? La niña estaba muy mal, estaba en coma y así estuvo 4 días. 4 días después empezaron, pues vamos a despertarla, a ver qué pasa. Y entonces empezaron todo este proceso para despertar y fue despertándose poco a poco. Y de ahí me acuerdo que una enfermera un día al llegar a la visita, ¿no? Esta visita que tenemos con ellos, y una enfermera me comentó, fíjate, hoy la he duchado por la mañana y me parece que me había sonreído. Y entonces yo de ahí, pues yo como madre, ¿no? La sensación a pesar de todas las noticias, lo que me decían los médicos, porque todo lo que decían era lo que tenían que decir, porque la situación estaba muy mal. Yo estaba sufriendo mucho, pero para enfrentar este sufrimiento yo siempre pensaba, no, aquí estamos empezando. Aquí puede pasar muchas cosas y las cosas pueden ir mucho mejor. Aquí, la verdad, aquí no hay un diagnóstico definitivo, no es una situación que ya está determinada, que la niña tiene algún problema, lo que tiene, ¿no? Alguna cosa grave. Entonces ya empecé a trabajar mi cabeza, empecé con el pensamiento, porque yo creo que es muy importante saber uno que los pensamientos no nos pueden controlar, no nos pueden dominar. Eso no puede pasar. Es cierto que esto es un proceso, eso no es fácil. Hay que encontrar la fuerza para construir en pensamiento en positivo, ¿no? Que es un poco lo que tú Eso. estuviste haciendo. Hay que frenar el pensamiento además negativo, que es lo que nos bombardea más, ¿no? El pensamiento negativo, además con tantas noticias y tantas cosas que nos comentan los médicos de forma negativa, hay que intentar frenar. Y yo me acuerdo que una tía de mi marido, que es matrona, ¿no? Me acuerdo una frase que me dijo las primeras semanas, me dijo una vez, y esta frase no me olvidaré nunca, y me acuerdo de ella casi todos los días, que hay que ocuparse, no preocuparse. Entonces esta frase me marcó mucho. Y lo que empecé fue fue una lucha mental tremenda, ¿no? Fue de que yo soy la madre. Entonces yo aquí tengo que, tanto yo como mi marido, ¿no? Somos los padres. Aquí tenemos que enfrentar esta situación. Es lo que hay. Esta frase suena un poco mal, no es lo que hay, pero es verdad, es lo que hay. Entonces tenemos que enfrentar esta situación. Y aquí no tenemos nada definido, nada determinado. La niña no, sí que una de las cosas que fue diagnosticada al principio, que los riñones no funcionaban. Pero el tema cerebral sí que nos decían muchas veces que había una inflamación, pero no habían visto nada que llamase tanto la atención. Y de ahí empezó toda nuestra lucha y todo el proceso, ¿no? De cuidado, de médicos con ella. Y la verdad, ella fue evolucionando lentamente, claro, mucho más despacio de lo que nos gustaría los padres, porque lo que queremos es todo Muy rápido, rápido. ¿no? Hay que ser, yo no veo, pero igual no ves en una semana un cambio, pero puedes ver que después de una semana puedes ver un cambio y son pequeños los cambios, ¿no? El proceso ese. Claro, y ahí fue como de una cesárea de urgencia y de una hospitalización en UCI, todo fue cambiando, como tú decías, día a día, hasta que visteis que
principal problema, o por lo menos lo más significativo, era esa función renal, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco dificultad añadida que Mariana ha tenido hasta hace poco. Luego lo contaremos bien todo, pero esta dificultad añadida y lo que ha supuesto para vosotros que su función renal, que su riñón no funcionase, y qué es lo que habéis tenido que hacer y cómo os ha condicionado. El tema de la insuficiencia renal que ha tenido Mariana, pues sí que al principio nos decían los médicos, ¿no? Cuando era bebé, recién nacida, vamos a ver porque si se recupera dentro de unos meses, pues el riñón tiene la capacidad de recuperarse y todo, y vamos a ver cómo va, ¿no? En la evolución. Y la verdad es que Mariana, la función renal, yo me acuerdo que cuando estaba en la UCI, después de unas 2 semanas estando en UCI, fue cuando hizo su primero PIS. Después de 2 semanas. Después de 2 semanas de nacida, cuando hizo su primero PIS. Yo me acuerdo que la alegría que tenía, fíjate, una cosa interesante, ¿no? Hacer PIS es algo que hacemos de forma inconsciente. Sin pensar. Entonces, contando eso, lo que quiero decir es que hemos empezado a vivir todo el proceso con cada logro, cada cosa que pasaba pequeñita, hemos empezado a vivir y mi marido y yo, pues como esto es muy importante, ¿no? Como nos hemos unido y hablábamos mucho de nuestra situación, pues hemos empezado a enfrentar toda esa situación de evolución de Mariana, de la enfermedad renal, que duró, a ver, mi hija tenía la insuficiencia renal, pero durante este proceso inicial, ¿no? Hemos intentado con los médicos comentando todo, y sí que llegó un momento que nos dijeron que tenía que entrar en diálisis, porque se supone que la función renal no iba a recuperarse. Gracias, Patri, por compartir todas estas vivencias. Es importante mencionar cómo te apoyaste en tu marido y juntos construisteis para seguir adelante, que sacasteis fuerza. Sí que me gustaría quizás definir cuál es el diagnóstico de Mariana y sobre todo qué es lo que ha condicionado a Mariana hasta el día de hoy, ¿no? Cuéntanos un poquito, pues, cuál fue el diagnóstico inicial que os dieron, cómo eso ha ido evolucionando a lo largo de los años y con qué dificultades os habéis encontrado. Vale, pues Mariana ya a los 4 meses sí que ha sido diagnosticada con insuficiencia renal crónica, porque ya fue el periodo que se supone ¿no? que los médicos tienen para saber si podía haber alguna recuperación, y como no hubo ninguna recuperación, pues diagnosticada con la insuficiencia renal crónica. Y con eso lo que nos dijeron es que teníamos que hacer las diálisis diarias, ¿no? Las diálisis para poder limpiar, para poder hacer la función, lo que debería de hacer sus riñones. Yo me acuerdo que el médico que nos atendió, que fue el jefe de nefrología del hospital La Fe, entonces nos dijo que había la posibilidad de hacer la diálisis domiciliaria, la peritoneal. Entonces, que claro, sería la diálisis que se podía hacer en el hospital, de tener que irnos todos los días o los días que le tocara por las mañanas, o sería la peritoneal en casa. Y hemos elegido hacer la diálisis peritoneal. Y yo pensé que eso, que también fue lo que nos comentó el médico, que eso es que le daría calidad de vida, porque haríamos la diálisis por la noche y por el día podríamos tener la vida normal. Sí que se supone que los papás tendrían que estar pendientes de la máquina, nosotros, pero eso, pues como padre, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es buscar lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Para mi hija yo tenía que buscar lo mejor para él. Entonces vamos a explicar, disculpa que te interrumpa, exactamente qué hace una máquina de diálisis para que la gente que no comprende o que no sabe en qué consiste la diálisis y para que lo entiendan, ¿no? Al final, dializar a una persona es encontrar un riñón externo. En esta máquina es la que se convierte en el filtro, en el riñón, para limpiar de impurezas nuestro torrente sanguíneo, ¿no? Eso. Entonces, cuando vas al hospital, pues te conectan a una máquina, que allí todo es cómodo porque lo hace una enfermera, se encarga, pero
tal y como te dijeron los médicos, supone ir todas las mañanas al hospital de día y que bueno, se realice este proceso. Con el consiguiente pérdida quizás de inclusión cuando ya son un poquito más mayores en el sistema educativo o en actividades normalizadas. Sí. Incluso también para la propia familia es una desventaja. Mientras que en vuestro caso, si quieres cuéntalo tú, hay una máquina que podía estar en casa. Sí, es la máquina, pues es una diálisis por el peritoneo. En lugar por las diálisis que hacen en el hospital es por una máquina que limpia la sangre, se toca directamente. Además, esto es otra ventaja de hacer la diálisis peritoneal, porque la máquina que toca la sangre hay más riesgos de infección y todo eso, y además el cuerpo sufre más, porque se supone que se saca una parte, ¿no?, de la sangre para pasar por la máquina, y todo eso quita vitalidad de la persona. Y la máquina de diálisis esta que teníamos en casa, la peritoneal, pues es una máquina que posee unas bolsas con un líquido a base de glucosas y algunas otras cosas más, que la glucosa, que un catéter que pone por debajo de la piel, entonces esta glucosa que entra, que la máquina va infiltrando por las noches, ¿no? Pone una cierta cantidad, vamos a decir medio litro, y se deja de reposo. En este momento este líquido, él chupa toda la impureza que la persona tiene concentrada en la piel, ¿no? Que también es donde se concentra, en el caso de las personas con insuficiencia renal, la mayor parte de las impurezas que no se limpia el riñón. Entonces esto se supone tanto en calidad de vida para que pueda tener una vida normal durante el día, como también en su salud. Se baja el riesgo de infecciones, es diferente de que se saque, ¿no?, la sangre, que se toque la sangre de la persona. Entonces nosotros hemos elegido la diálisis peritoneal por todas estas ventajas que puede tener. Aunque también es verdad que a vosotros os implicaba una mayor responsabilidad, estar pendientes, porque la máquina, claro, funcionaba por la noche. Es una máquina que tiene su alarma, porque claro, es conectada por cables, entonces los niños se mueven. Y una vez que se ponía así con todo el cuerpo, todo el peso por encima de los cables, pues la máquina saltaba la alarma. ¿Y qué pasaba? Pues teníamos que levantar. Había noches que levantábamos como 20 veces, 50 veces puedo decir, porque os creo, me acuerdo de algunas noches que no dormíamos, mi marido y yo. Y como hay noches que una vez o dos, pero alguna vez sí que teníamos que levantarnos siempre. Y eso nos duró 13 años. 13 años. 13 años, porque Mariana sí que empezamos con 4 meses, Mariana tenía 4 meses. A los 3 años tuvo una oportunidad de trasplante, pero no fue su momento. Yo considero así, no era el momento. Y su cuerpo lo rechazó. Rechazó el riñón con una semana y tuvieron que quitar. Y además, por tener un problema del sistema inmunológico, porque tenía un alto nivel de anticuerpos y todo eso, pues tenía una situación de que le complicaba más para hacer un trasplante, porque se suponía un mayor riesgo de rechazo. ¿Y cómo vivisteis en ese momento el rechazo? Pues mal, muy mal. Es que es complicado porque definir esta situación. Yo no sé, yo como madre, yo asumí la situación de que mi hija tenía esta enfermedad y que yo tenía que hacer todo lo que estaba en mis manos por ella. Pero sí que una de las cosas intentaba no demostrar tanto sufrimiento. Delante de ella, imagino. Delante de ella. Ya me gustaría haber evitado mucho más veces, porque ni siempre fue posible, ¿no? Claro. Porque al final somos humanos. Comprensible. Entonces ni siempre fue posible, pero lo máximo que podíamos evitar de demostrar tanto sufrimiento, tristeza, lo intentábamos, lo hacíamos. Entonces de ahí con el rechazo, pues siguió en diálisis. Mariana siguió en diálisis hasta los 13 años. ¿Y qué sentisteis ese día que sonó el teléfono para avisaros con 13 años? Pues no que sé, había un riñón compatible. Este día fue complicado, fue así, fue para mí, yo considero que fue el segundo nacimiento de Mariana. Fue eso, una situación, fue muy bonito, muy alegre. Me gustaría comentar un poquito antes, porque claro, una cosita, me gustaría hacer una observación un poco antes. Como era un
estábamos ya bastante tiempo esperando. Sí que estos años hay la frase esta que Dios nos ayuda, ¿no? Que Dios aprieta, Pero pero no no ahoga. ahoga. Entonces yo me acuerdo que este año antes de trasplante, de que llegara este trasplante con los 13 años, fue un año muy complicado para nosotros, porque sí que eran muchos años en diálisis, fueron muchos años. Entonces estábamos emocionalmente, estaba Fatigada. bastante mal. Sí que ahí fue un periodo que he tenido ayudas, he buscado ayudas porque es muy importante uno reconocer que cuando la situación está complicada, tiene que reconocer que hay que pedir ayuda. Pero el momento este que llegó el riñón, que me llamó del hospital, yo estaba trabajando en Mariana en el colegio, que además hemos cumplido 3 años hace 2 días. No, Ayer. ayer cumplimos 3 años de trasplante. Y yo estaba trabajando y yo estaba un poco despistada y no tenía el teléfono, pero cuando cogí el teléfono había llamadas del hospital y del colegio, porque del hospital sí que llamaron al colegio para que ella no comiera y no bebiera nada más, porque tenía un posible trasplante, ¿no? Un riñón. Y entonces yo me acuerdo que cuando me llamaron después de 13 años esperando, yo salí de mi trabajo con las personas que estaban, pues yo me puse muy nerviosa y entonces me fui al colegio y en el colegio no habían dicho nada a ella. Entonces cuando fui a recoger a Mariana al colegio, ella salió del colegio llorando porque decía, ya no aguanto más, mamá, eso de salir, de tener que ir siempre al hospital, es que no me habías dicho nada, que teníamos médico hoy. Y entonces cuando la recogí y salimos de dentro, nos pusimos a hablar de fuera del colegio, en la puerta se lo dije, Mariana, me han llamado del hospital y es que tiene un riñón para ti. Y ella me miró como si no entendiera nada, porque claro, son 13 años que estábamos esperando el trasplante Normal. y no, nunca nos decían nada. Es que no hemos tenido ni tampoco un posible trasplante durante ese periodo. Nada, nadie nos decía Silencio nada. absoluto. Entonces, cuando salimos del colegio, le dije, Mariana, no te vas a hacer más analíticas, cariños, de revisión. Esto se va a acabar hoy. Te vas a hacer analíticas para tu trasplante, porque hay un riñón para ti, cariño, hay un riñón. Y ella, mamá, de verdad, es que ella no se lo creía, porque la niña, ella ya estaba tan acostumbrada a su A ir al situación, médico todos a los ir al días. médico. Entonces fuimos al hospital y le hicieron una prueba de confirmación, ¿no? Una otra prueba de cruce, de cruzar la sangre con el donante, que también estoy muy agradecida a la familia, que otra cosa que me gustaría comentar en tema de la La donación de donación. órganos y de sangre, ¿no? Que se supera a las personas lo importante que es, mucha gente lo sabe, ya lo sé, pero lo que nos ha cambiado nuestra vida y yo estoy muy agradecida a esta familia. Yo de verdad, esta familia, yo rezo siempre por ellos. Hace 3 años, pero tengo en la memoria, porque hay que ser personas muy, muy generosas, ¿no? Además de estar pasando por un dolor de la pérdida de una persona querida, tener este acto de generosidad, ¿no? Que es la donación. Y poder daros a vosotras una segunda oportunidad. Eso. Y entonces fuimos al hospital, le prepararon todo el trasplante. Es que yo no sé, yo estaba feliz. Yo la verdad no tenía miedo, ¿eh? Y no sé, pero tenía la seguridad que era el momento. Yo sabía que era el momento suyo de cambiar su historia, ¿no? Entonces prepararon todo para el trasplante, la medicación, porque tienen que poner mucha medicación. Y eso fue por la mañana, ¿no? Que nos avisaron y fuimos al hospital y a las 3 de la tarde hemos salido de la habitación para el quirófano. Y de ahí duró el trasplante de las 3 hasta las 8 de la tarde. Y nada, y entonces cuando le llevaron al quirófano, pues me quedé en la sala de espera del quirófano. Era la época aún estaban con las medidas, ¿no? De De cuidado COVID. del COVID, entonces no podía estar ningún otro familiar. Pues ahí he estado en la sala de espera, ¿no? Ya sabía que era algo muy largo la operación y hubo un momento que habían pasado como 3 horas, ¿no? Más o menos las 6 de la tarde, que empezara a las 3, sale el médico, el nefrólogo.
pero yo estaba segura, yo sabía que era su momento, de verdad te lo digo, no es para, pero yo sentía, como madre, yo sentía que era su momento y que todo iba a cambiar. Entonces sale el nefrólogo, yo me acuerdo que me pongo ahí delante del nefrólogo y me dice, tiene buena letra, esto va todo muy bien, va todo fenomenal. Y yo, gracias a Dios, Dios mío, gracias, ¿no? Qué Porque maravilla ese momento. es que yo sabía, no sé, yo tenía yo creo que es esto de madre, ¿no? Yo tenía la sensación de que iba a salir bien. Y entonces la verdad es que fue todo fenomenal. Ya una vez terminando la operación, pues fuimos a la parte de trasplantados, ¿no? Y ahí estuvimos un mes. Mariana estuvo un mes. Y sí que durante el proceso de recuperación de la operación también fue complicado. Hubo una amenaza de rechazo con una semana, pero yo sufrí mucho en el momento porque hubo un día que simplemente dejó de hacer pis y tuvo mucha fiebre, ¿no? Que son las señales de un rechazo. Entonces vinieron los médicos, le hicieron prueba y me dijo el médico, mira, es que el cuerpo está empezando a rechazar y todo, pero vamos a poner tratamiento, vamos a ir a hacer todo lo posible para que eso no pase. Me puse triste, por supuesto, me entró miedo, pero a la vez, no sé, yo tenía dentro de mí la vocecita que me decía, es su momento, es su momento. Y el día siguiente sí que empezó a dar el resultado positivo el tratamiento que pusieron, ¿no? Para frenar el rechazo. Y de ahí fue todo muy bien. Con un mes salimos del hospital y hemos estado en casa, ¿no? Con todos los cuidados del trasplante, post-trasplante y bien. Y ayer celebrabais 3 Y años. ayer celebramos 3 Es años. increíble. Y Mariana muy, la verdad es que eso, y todo, es toda una otra etapa, ¿no? Empezamos una otra etapa, es como si hubiera nacido otra vez. Y dime, Patri, si pudieras volver un poco al inicio de todo el proceso, ¿qué te dirías a ti mismo que no escuchaste en aquel momento? ¿Qué te dirías? ¿Qué le dirías a la Patri de aquel entonces? Pues muchas cosas, porque después de vivir la experiencia, después de pasar todo que has pasado, es cuando te das cuenta, ¿no? Fíjate, y eso, y cómo podría haber hecho diferente tal cosa, y la actitud, y la forma, la mirada. Pues diría eso que comenté al principio, ¿no? De que es que, a ver, yo creo que todo tiene un final y que hay que tener la esperanza de que al final siempre va a ser mejor, siempre, siempre. Y entonces, pero todo tiene su proceso y hay que tener paciencia para pasar este proceso. Es duro, es muy difícil, porque además con la época que Mariana estuvo en diálisis sí que hemos tenido un pequeño problema que ella sufrió por subida de tensión, las tensiones muy altas, ella tuvo convulsiones. Y las convulsiones, que ahí entra el tema también de la parte sufrió un daño cerebral y con este daño le afectó el lado izquierdo del cuerpo. Ella, Mariana, camina y hace sus cosas, puede hacer de todo, pero de una forma un poquito más diferente, ¿no? Que los demás, con un poquito más de dificultad. Entonces, es que todo el proceso que hemos pasado, han pasado muchas cosas, fue muy dolorido porque también muchas veces estuve ingresada en la UCI. Y yo sé, yo comprendo así que al principio muchas personas que, como nosotros, ¿no? Que hemos pasado por esta situación, vemos todo muy complicado, pero yo creo que no hay que dejar de tener el pensamiento positivo, de luchar contra el pensamiento negativo y de pensar que el día de hoy, que todos los días van a ser como hoy, no. Cada día puede ser mejor. Es que, y tampoco tenemos que poner una meta muy alta, una cosa, no hay que esperar cómo tiene que ser, no hay que definir el futuro, pero sí vivir cada día sabiendo que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer cosas para mejorar, para que vaya mejor, sin preocuparse de cómo va a ser, pero de trabajar, de estar con nuestros hijos, de tener la confianza y de ser positivo, de luchar contra los pensamientos negativos. Esto es lo que yo diría, pero hay muchas otras cosas, claro, hay tantas otras cosas de momentos que hemos vivido que podríamos hacer diferente, ¿no? Y
y aprovechar las buenas personas que están a nuestro lado, las personas que nos quieren ayudar, saber aceptar ayuda y saber que las personas que por sus motivos no nos han podido ayudar, ¿no? Porque muchas veces esperamos mucho y yo, por ejemplo, tuve una cosa muy interesante que me he sorprendido con mucha gente de personas que no esperaba así, ¿no? Que fueron personas que no tenían ningún motivo, ningún compromiso conmigo en ayudar, en aportar algo en mi situación. Y la verdad es que me he sorprendido mucho porque hay personas que no esperaban nada así, ¿no? Que no tenían por qué ayudarme y me ayudaron muchísimo. Y hablando un poco de esta red de apoyos, Patri, que yo creo que es fundamental, tanto de los que sí que esperas apoyo como de los que no, sí me gustaría que compartieses cómo llegó un momento en el que a ti te faltó tu principal apoyo y lo que supuso también para vuestra familia, ¿no? Para ti, para Mariana principalmente. Sí, Mariana, pues la verdad es que Mariana nació en 2008, ¿no? Y durante bastante tiempo he tenido el apoyo y la ayuda de mi compañero, de mi marido, pero en 2019 mi marido sufrió una parada del corazón y falleció. Y yo soy viuda y desde 2019 pues Mariana aún seguía en diálisis. Yo seguí esta caminada con mi hija, sola así, ¿no? Sin mi principal apoyo, con las personas que me ayudaban, la familia y mis amistades, mis amigos, ¿no? Y todas las personas también que conocí En el en esta camino. caminada. Y yo puedo decir que en la sala de espera de rehabilitación de los hospitales yo conocí personas maravillosas que hasta hoy tengo, son amigas, grandes amigas, familias, ¿no? Que tengo de apoyo, que la verdad que es impresionante, pero las salas de espera de los hospitales, de los centros de rehabilitación, puedes conocer una buena parte de apoyo que puedes tener en esta caminada. Y entonces mi marido faltó en 2019 y tuve que seguir con Mariana con la diálisis y todo su tratamiento sola. Fue difícil. Lo puedo entender. Fue muy difícil porque, claro, es que ya es difícil siendo dos, ¿no? Eh, encontrarme en esta situación con ella de repente, porque fue todo de repente, fue bastante complicado. Pero yo tenía la frase esa, ¿no? Hay que ocuparse, no No preocuparse. preocuparse. Tuve mi proceso de dolor, estuve durante un año, sí que me afectó bastante. El Comprensible. primer año fue muy complicado, pero yo seguí con tratamientos de mi hija, con todo de mi hija. Yo creo que ella ya tenía mucho con su enfermedad, ¿no? Para que yo tuviera que, ¿cómo puedo decir? Yo no me sentía en derecho de rendirme, ¿no? De hundirme. Tuve días muy malos. Tuve ayuda, sí que busqué ayuda, tuve ayuda psicológica, tuve personas acompañándome. Pero fue bastante complicado. Pero yo siempre pensaba que mi hija ya tenía también, claro, ella también tenía su sufrimiento como hija, era su padre. Entonces yo intenté hacer lo mejor posible dentro de la situación, siempre pensando que yo estaba ahí, era su madre y tenía que hacer lo mejor para ella. Es admirable tu capacidad de resiliencia. Enhorabuena. Gracias. Y me gustaría seguir repasando un poco de la vida de Mariana, cómo sus necesidades han ido cambiando, ¿no? Según bueno, desde los 4 meses que fue cuando empezasteis con la diálisis, acompañándola con todas las dificultades que ha ido teniendo, con esa lesión cerebral que bueno, seguramente 20 minutos de parada en el momento del nacimiento ya pudieron provocar una parte de lesión. Luego ha sido un cerebro vulnerable, por lo que has dicho, ¿no? Ha tenido alguna crisis, alguna convulsión epiléptica. Todo eso ha podido limitar también un poco, entonces ha tenido necesidades físicas, necesidades emocionales. Cuéntame un poco ese bagaje y también a nivel escolar los apoyos que ha ido necesitando y dónde os habéis apoyado, qué es lo que habéis necesitado.
Vale, pues Mariana, durante todo ese proceso, ¿no? Que estuvo en diálisis, pues es una limitación muy grande, sobre todo para un niño. Si para un adulto imagínate para un niño que no termina de entender lo que le pasa, ¿no? Una niña, mi hija no sabía, no entendía y no tiene por qué. Ella, la verdad, de cierta forma, ha asimilado un poco que tenía tratamiento. Cuando era pequeña era más fácil, ¿no? Cuando son más pequeños es más fácil. Porque no se cuestionan. Pero pero luego cuando van creciendo y haciéndose mayor es cuando ya entra la situación, la cuestión de que se empieza a decir de que porque eso ha pasado a mí, porque soy diferente de los demás, porque no puedo hacer eso, porque mi vida no es buena. Entonces ya puedo decir que ya a los 8 o 9 años, ya al menos en mi situación, fue cuando empezaron todo esta... En el colegio, por ejemplo, la famosa fiesta del pijama y todo eso, pues era complicado que fuera mi hija porque le tocaba diálisis, porque necesitaba muchos cuidados. Lo que puedo decir que socialmente yo veo que es un tema muy complicado, ¿no? Cuando tenemos un hijo con algún tipo de enfermedad y que necesita más cuidados que de normal, yo sí que hay personas que están dispuestas a ayudar y he tenido personas que han querido, a su manera, ¿no? Han querido ayudar, pero yo creo que hay menos personas de lo que debería de tener dispuestas a colaborar, a ayudar. Yo digo eso por las familias, ¿no? En el colegio, por ejemplo, yo he conocido mamás que sí que se acercan, ¿no? Y quieren intentar de cierta forma ayudar y hacer con que los niños, ¿no? Sus hijos puedan Ser amigos. acercarse. Sí. Pero eso es una situación muy complicada socialmente, porque yo, a ver, no sé cómo expresar esto de una forma más. Yo creo que hay mucha gente buena, hay muy buenas personas, pero las personas tienen mucho miedo y estamos cada vez más en una sociedad por más avances y todo que pueden decir de que estamos más evolucionados. Yo creo que nos estamos haciendo más egoístas. Pero no en el sentido de egoísmo porque soy mala persona, no eso, pero el egoísmo de que la gente se está centrando tanto en su vida, en su situación, que muchas veces, a veces, ¿no? Yo he escuchado mucho la frase esa de que, ay, lo siento, es que me da mucha pena tu situación y estas frases son muy complicadas. Y entonces, yo sé que las personas no dicen con mala intención, pero socialmente yo creo que hoy en día la sociedad está teniendo una visión con, con muy poca empatía. Se debería de tener más empatía hacia los demás, porque la situación, es lo que pienso, por ejemplo, quien sufre más es quien está pasando, ¿no? El problema. Totalmente. Yo si veo una persona, yo en mi trabajo, yo trabajo en la área social, trabajo con personas vulnerables. Yo me acuerdo que una vez también me comenta, algunas veces me dicen, ¿no? Ay, tu trabajo debe de ser muy difícil, muy complicado, ¿no? Y entonces yo lo que contesto es que más difícil son estas personas, están teniendo estas personas que están en esta situación vulnerable. Es más difícil para ellos. Mi vida, comparando con la vida de ellos, está mucho mejor. Y entonces lo que quiero es aportar, es ayudar, aunque sea poquito, pero yo quiero intentar ayudar a algo. Así que podríamos decir como mensaje a la sociedad que quiera mostrarse inclusiva, ¿no? Con personas con dificultad, que este tipo de frases de ay, qué pena, Sí, quizás sería mejor sustituirlos por qué puedo hacer por ti o que se venga Mariana esta tarde con nosotros que vamos a hacer no sé qué eso. plan, ¿no? A lo mejor, Y las miradas, claro, ¿no? y los Las gestos. miradas también. Y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que deberíamos, cuando estamos en una situación, nos encontramos un poco mejor que los demás. Y yo creo que deberíamos vigilar más, un poco más nuestra actitud, ¿no? La actitud de la persona, porque las miradas hacen mucho daño. Tienes toda la razón, Sobre todo incluso a los niños, ¿no? Porque si miran a mí, yo que soy la madre, pues eso, pero tienes fuerza, sí, cuando pero miran a mi hijo y él se da cuenta que una persona está mirando con algún tipo de rechazo
o con Con pena. tristeza o con pena. Esto deberíamos de tener todos muchísimo cuidado Sí. con la mirada. Sobre todo porque a veces es involuntaria, esa mirada te nace, Es involuntaria, pero sí, los sí. niños tienen esa sensibilidad tan sutil que lo captan. Entonces tienes mucha razón, es un Pero ahí mensaje. entra la situación de que se debería trabajar más, yo no sé, un trabajo más, y la sociedad debería darse cuenta de que la empatía hay que practicarla. Hay que ponerse en el lugar del otro. Mm. No hay solo la empatía esta de pensamiento, ay, qué pena, ay, qué triste que tiene esta persona esta situación. Es la actitud, es el comportamiento, y eso se tiene que transmitir de otra forma, no solo por palabras o por pensamientos, pero por actitud Mm. de acción, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y quería preguntarte, Patri, vosotras lleváis aquí mucho tiempo en Banner, sois de las más veteranas, yo creo que del centro que abrimos pues en 2019 abrimos, yo creo que vosotras llegasteis en 2020. Me gustaría preguntarte lo que ha supuesto para Mariana un lugar como el centro Banner. Pues para Mariana venir a Banner no es venir a una terapia. Aunque hace su terapia, claro, pero Mariana es que viene muy contenta porque se siente como en un grupo de amigos, pero en general con los terapeutas, con todas las personas que trabajan con ella y con los compañeros, ¿no? Que también hacen rehabilitación. Y entonces para ella venir a Banner es venir a quedar, a encontrar a su grupo de amigos. Y la forma que trabajan y todo eso, Mariana es que es muy feliz en Banner. Es algo que no se puede saltar, no se puede dejar de hacer, es su fisioterapia y su tratamiento ¿no? de neuropsicología. Porque a ella para ella la forma, ¿no? que se trabaja con ellos y que les tratan y la forma de inclusión que hay en el centro y todo eso, pues yo creo que ella se encuentra, sí que es un ambiente donde ella se encuentra muy, muy segura de sí, que ella se encuentra a gusto, que socializa de una forma sin miedo de lo que va a decir. Yo me acuerdo que salimos de Bani muchas veces, mira, que he contado tal chiste, he contado esto, porque claro, ellos son niños muy visualizados, ¿no? La gente siempre está midiendo lo que hacen ellos, pero no de una forma positiva, pero siempre de que como son niños que tienen sus discapacidades, su diversidad, entonces tienen mucho miedo a veces de expresarse. Entonces ahí él es muy feliz, está muy Qué contento. maravilla, qué alegría. Y me consta que sus terapeutas también la adoran y les encanta trabajar con Mariana. Y pensando en ti, Patri, ¿cómo te has cuidado? ¿Cómo has buscado esos espacios y esos tiempos para cuidar de ti? ¿Quién te ha cuidado a ti? Siendo que tu vida ha estado volcada siempre hacia el cuidado de otros. Yo, a ver, durante toda esta aventura que he vivido con mi familia, pues la verdad es que yo he tenido apoyo, ¿no? De mi familia, de la familia de mi hija, de amigas. Es complicado decir eso porque nosotros, al menos que hoy en día, yo veo que podría haber cuidado más al principio, haberme cuidado más. Ahora sí, ahora me cuido bastante. Pero yo me acuerdo que cuando empecé toda la situación de Mariana es muy complicado porque yo no me veía, yo no veía a Patricia. Yo no sé, yo pensaba en mi hija. Yo me dediqué todo este tiempo, los primeros años, a mi hija y yo no pensaba en mí. Yo sé que es muy importante el autocuidado, pero yo puedo entender muchas mamás, muchos papás, mucha gente, muchas familias que al principio es complicado no pensar en cuidarse. Al principio, hasta que puedas entender todo lo que está pasando, asimilar toda la situación. Cuanto antes uno se da cuenta de que necesita cuidarse, mejor. Porque es Esto importante, sí, tú eso reconoces es la importante. importancia de... Es muy importante. Yo me acuerdo que Mariana, estando en diálisis, claro, tenemos los momentos buenos, los malos y muy malos.
Y en 2017 yo tenía una amiga, fíjate lo que es bueno, ¿no? Siempre está compartiendo tu vida y tener amistades. Esto es muy importante, mantener la gente cercana a ti cuando estás pasando por eso. Yo tengo una amiga que empezó a estudiar trabajo social y me decía, es que deberías de hacer algo así, deberías meter, mira, está la universidad a distancia, te puedes estudiar cuidando de tu hija, porque claro, me dedicaba a cuidar a Mariana. Y él estuvo un año hablando y diciéndome yo, pues mira, pues me voy a apuntar. Vale, me voy a apuntar porque ella decía, es una forma también es una terapia para ti, porque el tema, yo estoy estudiando trabajo social y esto pues me ayuda muchísimo, hay mucha psicología y todo eso. Y me apunté y la verdad es que me enamoré. Y este año estoy terminando el grado de trabajo social. Eres increíble. Estoy terminando. Y empecé en 2000, me ha tardado, me ha costado Bueno, 2017. Y lo que puedo decir es que eso fue algo que he encontrado en este momento que me ha ayudado muchísimo. y que ha sido algo Porque para ti. para mí es muy importante que uno pueda hacer cosas para sí mismo, para que pueda, ¿no? Cosas que se pueda realizarse, esto es muy importante. Entonces el hecho de estudiar me ayudó muchísimo. Fíjate, era como una terapia. Y yo la verdad es que vengo del área y tengo la carrera de administración de Finanzas. empresas, que la odio ahora, no quiero saber. Y ahora trabajo en la área social y estoy terminando trabajo social. Entonces fue algo que yo encontré y yo lo que recomiendo, por ejemplo, a las personas, a las familias que pasan por eso, a los padres, a las mamás sobre todo, que tienen que encontrar algo que le pueda llenar, que tienen que realizarse. El proceso es duro. Yo sé que muchas veces pensamos, es que no tengo tiempo, porque el niño tiene eso, el niño tiene aquello, el niño tiene una rehabilitación, ¿no? Pero hay que encontrar este momento. Y yo encontré este momento con este grado. Puede ser otras cosas. Hay personas que le gustan pintar, hay personas que le gustan la música, cantar, un instrumento, pero alguna cosa hay que hacer. Para ir concluyendo, Patricia, me gustaría preguntarte, ¿hay algún mensaje que darías a estas familias que están ahora recibiendo un diagnóstico complejo en sus hijos? Yo lo que puedo decir es que, bueno, es difícil, es muy fácil, ¿no? Decirlo, pero lo que puedo compartir con las familias es que es muy duro, es un proceso muy duro pero ¿qué pasa? Que eso se termina, no es que se termina, ¿no? Pero que la esperanza de pensar, el pensamiento positivo, la forma de mirar las cosas con una mirada positiva por más cosas negativas que se puede escuchar, ¿no? Porque los médicos nos dicen lo que hay y nosotros como padres que queremos a los niños sanos y perfectos. Esto es lo que queremos. Pero si al final no puede ser así, lo que tenemos que asumir y saber es que las cosas pueden ir a mejor dentro de lo que tenemos y que hay que hacer todo lo posible. Yo con mi hija, por ejemplo, he estado en todos los sitios. He probado de todo. He probado cosas que simplemente he ido un día y yo creo que no era lo que necesitaba mi hija. He dejado como he probado otras situaciones, otras cosas, otros profesionales, otras actividades que sí que yo veía como madre, pues eso sí que puede aportar a mi hija y esto sí puede ayudar a mi hija. Entonces sí, yo creo que no hay que parar, hay que estar en movimiento con ellos. Y hay que saber que dentro, por más malo que te puedan decir un diagnóstico de tu hijo, no te puedes quedar con eso de que aquí mi hijo se queda de esta manera, no. Porque a mi hija sí que he tenido mucha experiencia de que según diagnósticos y cosas que me decían los médicos, pues ella no estaría como está hoy. Claro que lo que quería es que estuviera todo perfecto. Esto es lo que deseo yo como mi madre es mi hija sana y perfecta. Esto sí que yo sé que al 100% no puedo alcanzar, pero yo pienso que mi marido y yo, entre nosotros dos, él el tiempo que ha estado con nosotros, que infelizmente sí que no pudo disfrutar, no pudo ver, ¿no? Nuestra hija trasplantada. Esto es algo que es una pena que no pudo pasar, pero yo creo que sabe, claro que sabe. Seguro.
Entonces nosotros hemos estado en todos los sitios con mi hija, hemos hecho de todo, 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 porque yo siempre hemos pensado de que igual no puede estar como nos gustaría que estuviera, pero puede estar mejor de lo que nos dicen los médicos, ¿no? Yo creo, siempre he pensado esto. Esto es lo que recomiendo a todas las familias de que tienen que intentar. No hay que rendirse, no hay que frenar. Todas las oportunidades que aparezcan, que surjan, tienen que aprovechar. Un buen consejo. Gracias, Patri. ¿Y tu marido, cómo crees que habrá vivido, esté donde esté, ese día del trasplante y bueno, y cómo os ha acompañado estos últimos 3 años que ha cambiado tanto vuestra vida? Yo pues creo, claro, era lo que más deseábamos en nuestra vida, ¿no? El trasplante, el tiempo que él estuvo aquí con nosotras, era todo lo que deseábamos, vivíamos, era el pensamiento, era lo que teníamos en mente. Eh, la verdad es que es una, es una pena que no pudo seguir con nosotras, pero yo creo que nos ha dado, nos ha aportado todo lo que ha podido como padre, ha hecho lo mejor posible y como marido ha sido muy compañero, y he tenido mucha suerte, ha sido muy compañero. Eh, y es que me emociona. Tómate el tiempo que necesites, no te preocupes. Respira, tranquila. Y, y creo que eso que nos ha ayudado siempre, también soy muy creyente, yo creo en Dios. Yo, bueno, no era, ¿ah? Antes de empezar todo este viaje, esta aventura con mi hija, no era, pero una de las cosas también que me ha ayudado mucho fue saber que hay una energía muy positiva y muy fuerte que es Dios, que es una persona, ¿no? Presente, que yo siento así, que me ha ayudado mucho. La fe, yo creo que la fe es muy importante, la esperanza, la fe, todas esas palabras que suenan muy positivo, ¿no? Yo creo que mi marido, que el padre de Mariana ha estado ayudando, ha estado con nosotras y siempre estará, siempre. Y eso, y todo lo que hemos vivido, yo creo que siempre hemos estado protegidos de alguna forma, por más complicada y por más difícil que fuera la situación. Estoy segura que ha estado a vuestro lado. Y para acabar la entrevista tan profunda que hemos tenido, que me ha gustado mucho compartir contigo, me gustaría que le enviases un mensaje a Mariana, mm, para que escuche dentro de 10 o 20 años y que sepa todo lo que tú estás haciendo hoy. ¿Qué le dirías a Mariana? Yo lo que digo es que es mi princesa. Porque en casa siempre digo, princesa, siempre hablo con ella así, que volvería a hacer todo, todo, todo otra vez por ella, que ella es el motivo de mi vida, ¿no? Es lo que más quiero en mi vida. No me arrepiento de nada y que para mí la campeona es ella, porque ella ha sido ahí, ha estado ahí, ha sido quien ha vivido, ¿no? Toda la situación en su piel de su enfermedad. Entonces, para mí ella es la campeona, es la heroína de toda la situación. Yo veo a mi hija que es una niña muy fuerte y yo creo que ella ha sido una vencedora, ha vencido muchísimo, ha vencido eh, todas las cosas que podía, ¿no? Que le ha pasado, ¿no? Que nos decían de que estaría muy mal y que me acuerdo de bebé, ¿no? Que nos decían que probablemente había muerte cerebral y todo eso, pero él ha vencido todo, ha vencido la muerte, ha vencido todo. Y entonces es una niña, ahora pues está en la adolescencia, está sacando su Su lado carácter. adolescente, tiene mucho carácter, tiene mucho genio. Es una niña que tiene su forma de ser, que a mí me gustan las cosas así y ya está. Es verdad que el tema social, ella necesita mucha ayuda para desarrollar porque fue muy limitada. Entonces sí, le falta un poquito más de habilidades, de forma de conocer, ¿no? Así como el tema de amistades, tiene sus amigas, tiene sus poquitas amigas que le acompañan, pero ella es una niña muy fuerte. Para mí es mi campeona, es mi campeona.
Y lo que digo es que volvería a hacer todo otra vez por ella. Y haría cualquier cosa por ella. Yo sí que el tema de la de su riñón, y nosotras no somos compatibles, ni su padre ni yo, porque por supuesto, si fuéramos compatibles seríamos los primeros, ¿no? A donar. Y entonces sí que hemos tenido este problema, porque yo me acuerdo que decía el médico, qué pena que no sois compatibles, ¿no? Porque ya podríamos haber solucionado a mucho tiempo, ¿no? Antes, ¿no? Pero había que ser de esta manera. Las cosas hay que asumir y tienen su proceso y su forma de acontecer, de que tengan que ser, y hay que asumirlo. Es verdad. Y bueno, Mariana y tú habéis formado un gran equipo, la verdad Somos un gran equipo, que sí, es sí. admirable. Y llegado a este punto me gustaría darte las gracias por tu voz, por tu verdad y por tu ejemplo, porque ha sido maravilloso escucharte. Y bueno, también desde aquí, cuando me vea, cuando me escuche, darle las gracias a Mariana, porque la verdad que con su historia nos demuestra que nuestra capacidad de superación no tiene límites, tal y como has dicho tú. Así que gracias infinitas. Gracias a vosotros por la oportunidad de contar un poquito de mi historia. Hay tantas cosas que me gustaría contar, Pues otro día quedamos. pero bueno. Y muchas gracias por la oportunidad de compartir. A ti, Patricia.